le doy mi palabra. Bueno, Margarita, muy buenas noches, gracias por venir como siempre. No, gracias por la invitación, fuerte el informe. Hay muchas cosas que no se conocían demasiado, muchas cosas que no se conocían demasiado y que vale la pena ponerlas en pantalla y dar las fuentes, ¿no? Comentábamos en la apertura que tanto el tema Milani, derechos humanos y todo esto, como el tema de la Semana Negra de Mauricio Macri, lo íbamos a analizar con vos y con Alejandro Katz, ensayista, intelectual, que ya está en nuestros estudios también. Bueno, la primera pregunta es, sobre todo esto que hemos visto, digamos, ¿por qué Cristina hizo eso? ¿Por qué Ebe Bonafini? Siendo que, bueno, durante muchísimo tiempo Ebe Bonafini fue un verdadero símbolo de la defensa de los derechos humanos, sus pañuelos blancos. ¿Qué fue lo que pasó dentro de todo eso que termina degradándose de esta manera? A ver, en realidad yo creo que lo que debemos a esta altura es considerar destruida totalmente esa idea o esa imagen que tenemos de que Cristina o Ebe eran algo distinto a Milani. A mí me parece que hay una identificación muy fuerte en todos ellos y que tiene que ver con una impronta claramente autoritaria. Milani es un autoritario, lo demuestra, lo vemos no solo en su historia, sino en sus discursos actuales, que ustedes pasaban de fin de año. Cristina tiene una concepción absolutamente autoritaria del poder. Esa es la idea con la que gobernó el kirchnerismo primero en Santa Cruz y después en la Argentina. Todo lo que ha pasado, y podemos hablar mucho tiempo de corrupción y de muchas otras cuestiones, pero eso responde a un modelo autoritario, la forma de ejercicio del poder. Y Ebe es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces no hay tanta diferencia. Si a eso le agregamos los episodios que ustedes bien relatan sobre la corrupción en el medio y el enriquecimiento, tenemos Milani, Cristina y los sueños compartidos de Ebe. Ebe de Bonafide ha estado involucrada en uno de los episodios tal vez para mí más graves de corrupción, porque es uno de los episodios que demuestran el costo humano de la corrupción, ¿no? Porque la plata que se queda, la fundación de los sueños compartidos, era la que iba a las viviendas sociales para los más pobres, ¿no? De hecho, perdón, Margarita, ¿no? Pero en la tapa que vos mostrabas en el informe, que la revista se llama Ni un paso atrás, antes la revista se llamaba Sueños Compartidos, y luego del escándalo con Joe Klender le cambian el nombre a Ni un paso atrás. Claro. ¿No? Todo un símbolo también. Ahora, una reflexión que a mí me gustaría hacer sobre esto es tratar de cambiar un poco esa idea de la pesadilla de Cristina hacia una mirada positiva, ¿no? Y yo creo que la mirada positiva es mirar a los familiares que han encontrado en esta detención una reparación después de muchísimos años. Yo escuchaba el otro día una nota que vos le hacías a la hermana de Ledo y la verdad es que uno escucha esas cosas y a uno le conmueve el corazón, porque esta gente ha esperado... La emoción de la madre de Ledo. Claro, exacto. Esta gente ha esperado tanto tiempo, sí, para uno desde la distancia, esto implica desde luego esa reparación histórica de las heridas que nos quedaron. Ahora, las heridas sin cerrar de la dictadura, solamente podemos sobre ellas con memoria, verdad y justicia, ¿no? Y nos faltaba esto. Entonces yo siento que hay como una reparación, ¿no? Después otro dato que me gustaría agregar es que Milani no fue solamente el jefe del ejército. Y esto también hay que contemplarlo en un contexto donde hoy este episodio es una de los elementos que nos permiten ver el derrumbe del relato, ¿no? Claro. El derrumbe del relato en los derechos humanos, obviamente en el manejo de las instituciones. Para mí hubo una característica también de ese modelo autoritario del kirchnerismo, que fue la utilización del poder o el abuso del poder en la persecución del que pensaba distinto. En los servicios, el gobierno ¿no? puso en marcha el proyecto X, la ley antiterrorista y obviamente servicios de inteligencia a disposición de esa persecución. Y ahí hay un dato que hay que tener en cuenta. Cuando Milani llega a la jefatura del ejército y se le delegan esas atribuciones para la persecución a través de la inteligencia que se utilizaba para eso, el presupuesto destinado a los servicios de inteligencia que manejaba Milani en el ejército sube 70%. El presupuesto de la inteligencia que se manejaba en la entonces CIDE sube el 30%. Claro. Estamos hablando claramente de un redireccionamiento de muchos recursos que obviamente sin controles. Y además que es ilegal, Margarita, ¿no? Digamos, claro, el ejército no puede hacer espionaje interno. Pero eso
pinta obviamente lo que fueron las características del gobierno y derrumba el relato, absolutamente, ¿no? ¿Te sorprendió el silencio de Cristina? Porque justamente ese día apareció en las redes sociales hablando de otro tema, de cualquier otra cosa, y no se refirió a Milani, como sí lo hicieron otros exponentes del kirchnerismo. Digo, Cabandier habló la propia Estela de Carlotto, lo mencionaba recién, Guillermo Moreno se atrevió incluso a defenderlo al propio Milani. Cristina prefirió no opinar. Cristina está como viviendo en otra galaxia, ¿no? Y nos quiere hacer creer eso a nosotros. Cristina no ha dado ninguna respuesta ni públicamente ni en la justicia sobre todos los hechos de corrupción sobre las que está siendo investigada, ¿no? Entonces era raro que se refiriera a Milani si nunca hizo ni siquiera una defensa propia. Es la estrategia de ella hoy es ponerse como una perseguida política frente a todo esto y eludir los temas que obviamente la comprometen. No habla de esas cosas. Hoy ha hecho pública una lista de demandas o de imputaciones al gobierno de Macri. Yo acabo de contestarle también por el Facebook diciendo realmente la inmoralidad de la proclama que tiene, ¿no? Porque yo le hago muchos cargos al gobierno de Macri. Ahora que Cristina se plante hoy hacerle cargo al gobierno de Macri, los 12 millones de pobres que la Argentina tiene son una de las tantas deudas inmorales que nos dejó su gobierno, ¿no? Bueno, ha pasado mucho eso, perdón, ¿no? En este primer año y pico de gobierno de Macri, esto, ¿no? Una cosa es los planteos que podés llegar a hacer vos, Margarita, de una posición, y otra cosa es ver al kirchnerismo reclamando transparencia, instituciones. Es muy raro eso también, ¿no? Sí. Es muy contradictorio. Ahora, a mí una de las cosas que al mismo tiempo me preocupa, me duele y me enoja, es cuando esta recurrencia en errores que no se deberían cometer ha dado la posibilidad de que esta gente que debería estar escondida dentro de un placar con el desastre que nos dejaron de país, la verdad es que hoy estén gritando y diciendo las cosas. Hemos escuchado estos días en el Congreso la cantidad de cosas que salen a decir y hablan de la República, la democracia, las instituciones y lamentablemente esta es la realidad. Cuando se fueron del gobierno, asumió el gobierno de Macri, la verdad es que todos entendimos que venía una etapa de mayor tranquilidad, el gobierno había logrado instalar un clima y sin embargo la cantidad de errores que han cometido, sobre todo errores que muestran al gobierno no lo suficientemente diferente de lo que todos esperábamos. Y entonces todos esos cambios que prometieron los muestran demasiado parecidos, ¿no? El primero, ¿se acuerdan? Fue el intento de nombrar a los miembros de la Corte por decreto y muchos dijimos no se dio cuenta Cristina, si no lo hubiera hecho ella antes esto. Claro. Y muchas cosas que lo hacen demasiado parecidos. Estos últimos episodios son una vez más una confusión de los negocios privados con el manejo de los recursos públicos. Y esa fue una característica también del kirchnerismo. Cuando Cristina habla de su inmobiliaria, que es Los Sauces, esa sociedad utilizada como pantalla para encubrir el pago de los retornos. Y nos quiere hacer creer también que eran negocios privados que se confundían con lo público porque ella cobraba a través de esa inmobiliaria, entre comillas, la plata que pagaban los empresarios beneficiados con sus decisiones, ¿no? Estaba pensando, Margarita, de esto que usted llama los errores reiterados, esta confusión que ha hecho el macrismo. ¿Usted cree que eso es a propósito, como en algún momento sugirió, para polarizar con Cristina Fernández de Kirchner y tratar de perjudicar las otras expresiones políticas que podría ser una coalición entre Sergio Massa y ustedes? ¿O cree que es torpeza, que falta de manejo, insensibilidad? Me inclino por esto último. No puedo adjudicar intencionalidad a esto. No. Sería obviamente muy perverso, no tengo de ninguna manera por qué pensar eso. El tema es a esta altura todos los efectos que esto nos está ocasionando, ¿no? En general al país. Porque la sola posibilidad de que a partir de esos errores Cristina Fernández pueda volver a ser una alternativa electoral a este año o al 2019, eso es un retroceso enorme para la Argentina. Y eso me parece que hoy es la consecuencia de estos errores del gobierno y estos demasiado parecidos que este gobierno tiene con el anterior. O sea, vos ves a partir de los errores de gobierno a Cristina como una alternativa que vuelve a aparecer para, por ejemplo, octubre de 2017. Eso es lo que todos dicen. Yo descreo bastante de que ella termine compitiendo electoralmente, pero todo indica que sí, que así podría ser, ¿no? Ahora, volviendo un poco al tema del gobierno, yo no adjudico intencionalidad a esto, pero hay
una recurrencia muy fuerte en el error, errores muy graves. Esto que mencionaba Alfredo, que es una insensibilidad total respecto de los problemas que la gente tiene en su vida cotidiana. Y entonces, bueno, efectivamente no son lo Cambiemos que dijeron que iban a hacer. Pero lo seguís no enmarcando dentro del terreno del error. Porque básicamente hay dos miradas. Esto es un error, es una confusión, sí, o esto es adrede y si pasa, pasa. Pero el error no es que me comí la coma o el acento, sinceramente. Lo que está a la vista es, primero, que no tienen el equipo que nos dijeron que tenían. Entonces ya el error va de la mano de la mentira. Nos contaron que eran el mejor equipo de gobierno y hoy vemos en el área económica ni que hablar. Saltó el ministro de Economía. Creo que el tema ha quedado como bastante disimulado, pero no hay un equipo económico. Nadie logra ver en este gobierno un equipo económico, un ministro respetable pero caído de la chimenea, la verdad. Y en materia económica, vinculado con los temas sociales, tenemos todo lo que viene siendo el aumento de las tarifas en un país que debería hacer esfuerzos para combatir la inflación y ellos nos quieren hacer creer que mágicamente puede bajarse. La verdad es que llevamos este año con el aumento de la luz, el aumento de los peajes, el aumento de la nafta y ahora se viene el tema del transporte. En el bolsillo de un trabajador, de una familia tipo, el costo del transporte es el que le sigue al costo de los alimentos. Lo que va a venir, dicen, es un 38%. Eso es gravísimo. El aumento de los telepeajes. La verdad que yo repito algo porque me parece que es así. Esta gente que cree que va a reducir el tránsito en los horarios pico subiendo con el precio esto, de los peajes. es que nunca ellos fueron a trabajar a las 8 de la mañana. Tienen gente que ha trabajado para ellos siempre. Entonces no entienden que el que viaja en la hora pico porque tiene que llegar a entrar al trabajo a las 8 o a las 9, ¿no? Y yo siento que hay una gran insensibilidad, lo que pasó el otro día con los jubilados, como que subestiman algunas cosas. Y el otro aspecto es el técnico jurídico. Yo no sé quién es la persona que se le señaliza al presidente, esos que ponen la última firma dando el ok a algo. ¿Quién es el que le pone al presidente el último papel arriba de su mesa? Yo no puedo creer. El otro día tenían un acuerdo, yo estaba en contra y voté en contra de la reforma de la ley de riesgo de trabajo, pero tenían un gran acuerdo político. En el momento que estaban por votar, aparece este decreto. ¿Quién le pone al presidente para que firme eso adelante? La conferencia de prensa, todo muy lindo, el presidente habló muy bien y entonces se le reconoce que rectifican los errores. Al presidente no puede decir tan livianamente, di la orden de volver todo a foja cero. Momento, el señor es el titular del Poder Ejecutivo y esto está en el marco del Poder Judicial. Entonces ya hay, digamos, está desnudando una interferencia frente al Poder Judicial. Nos habla como titular del gobierno o como titular de SOCMA, porque tampoco se puede volver a foja cero un expediente donde hay dos partes en un acuerdo, ¿no? Entonces yo digo, cometen errores demasiado gruesos, pero que no tiene que ver con el descuido, tiene que ver con que no tienen los equipos suficientes y no tienen hoy la sensibilidad necesaria para entender lo que la gente está pasando y lo que la gente está esperando. Ahora, errores, falta de sensibilidad y equipos no tan buenos como habían dicho. De todas maneras, usted, corríjame si que me equivoco, tomó distancia, tuvo una mirada crítica de ese audio que se conoció de Sergio Massa convocando a los jóvenes del Frente Renovador a, a llevar como una especie de tendencia en Internet. Bueno, Macri es igual, recorta igual que de la Rúa. La comparación en algún momento generó cierta preocupación, pero bueno, ¿cómo es su posición al respecto? Por supuesto que a mí ese tipo de campañas no me gustan. Ahora, lo que Massa dijo es lo que pasó. Estos están proponiendo descontarle a los jubilados porque están cuidando permanentemente las cuentas fiscales, no cuando hacen el acuerdo con Macri padre, pero después cuentan siempre la responsabilidad fiscal. Y en definitiva lo que propone hacer es lo que hizo el gobierno de la Rúa, un gobierno que yo integré, pero lo cierto es eso, no había una mentira en lo que Massa decía. Ahora, muchas cosas se intentan tergiversar en el sentido de que Massa puede aparecer en esto como un intento de embromar al gobierno, de interrumpir el gobierno. Massa es una persona muy joven y no tiene ninguna intención de que este gobierno no termine bien. Al contrario, si algo tiene Massa claro es que él quiere ser presidente, no sé si en el 2019 o en el 2023, y lo importante es que este gobierno termine bien para poder tener una buena posibilidad después. Es muy joven y tiene tiempo, en realidad, y creo que hay que pensar las cosas en ese sentido y con esa medida, ¿no? Y tratar de no hacer dobles lecturas
lecturas antojadizas sobre un episodio de estas características. Ahora, marcabas distancia de esto del audio. Recién decías, había un acuerdo para aprobar la cuestión de la modificación de las ART. Era un acuerdo justamente con el Frente Renovador o con gran parte del Frente Renovador que tenía el gobierno. Y también marcaste distancia de Sergio Massa, que sí votó a favor. ¿Cómo definirías hoy a Sergio Massa? Tenía el acuerdo para votar a favor y se terminó justo con lo que pasó, pero digo, el Frente Renovador dio la posibilidad de que esto finalmente se aprobara. ¿Cómo definirías a Sergio Massa hoy, digamos? ¿Qué es Sergio Massa para la política argentina hoy? Bueno, yo siento que es un referente realmente importante, pero no porque lo diga yo. Cuando fue la elección del 2015, la ciudadanía al votar dejó un escenario muy planteado. ¿Cuáles son los 3 proyectos que tienen la posibilidad de disputar poder a futuro? Uno es el kirchnerismo, obviamente, y yo estoy en la antípoda de eso. El otro es este gobierno con el que al menos yo vengo teniendo cada vez más diferencias en la medida en que uno los ve en la cancha. Y el otro proyecto es el de Massa, que pese a una polarización terrible que, por ejemplo, a mí me terminó enterrando en términos electorales, a Massa lo dejó ahí. Entonces Massa es hoy realmente una expectativa y una representación de un espacio que yo siento que hay que alimentar, que es el espacio para mí muy grande de la gran cantidad de argentinos que quiere salir de la confrontación del blanco-negro. La verdad es que la gente no quiere saber nada de mirar al pasado y nosotros tenemos que construir una mirada del futuro. Ahora, el gobierno tiene la obligación de no hablar solo del futuro, sino también del presente, pero hay que construir una alternativa. La alternativa no es el que más grita, es el que construye realmente una posibilidad de poder a futuro. Y hay que competir entre los buenos, entre aquellos a los que le va bien. No es buscando la derrota y el fracaso del que está como puedo crecer yo, que eso es un poco lo que hace el Frente para la Victoria, tratar de destruir al que está. No, y bueno, tal vez la oportunidad del que venga sea mejorar y trabajar sobre las cosas que estos hayan obtenido. Hace una semana, un poquito más, tuve la responsabilidad de hacer una entrevista pública a Sergio Massa y a usted, Margarita, en el Espacio Clarín en Mar del Plata. Allí hubo una respuesta suya que me parece interesante, detallada respecto de aquellos que cuestionan desde la socialdemocracia, desde el progresismo, desde el radicalismo histórico, ubíquese donde usted quiera, el hecho de que va rumbo a una coalición política electoral con alguien que fue jefe de gabinete de Cristina. Usted dio ahí algunas respuestas que mucha gente sentía como que le parecía interesante, novedosa, con miradas distintas. ¿Por qué no la repite, digamos? Sí, en realidad a mí me llama la atención que digamos, la crítica, el cuestionamiento sobre Massa sea que fue parte del gobierno kirchnerista. Me parece como muy pobre como argumento en comienzo. Me da la tranquilidad de que si tuvieran cosas más graves que decir, las estarían diciendo, y eso me tranquiliza mucho. Y lo otro es que no puede eso ser una mancha para alguien que está hoy en la competencia. En el gobierno de los Kirchner hubo gente tan respetable, tan formada. Yo doy mucho el caso de Graciela Ocaña. Graciela Ocaña fue 2 años ministra de Cristina y la verdad creo que debe ser una de las mejores políticas que hay, sobre todo en términos de integridad, de honestidad personal. Haber pasado por ese gobierno no la mancha. Martín Lustó, bueno, una persona que tiene enormes capacidades, integridad personal, hoy es embajador de este gobierno. Tal vez el caso más llamativo es el de Rosati. El doctor Rosati fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner y hoy ha sido promovido por el presidente Macri como miembro de la Corte. Lino Barañao, Ginés González García. Hay una cantidad de funcionarios que pasaron y cumplieron cargos de relevancia en ese gobierno y la verdad no tienen por qué tener mancha en su currículum. Bueno, no el propio Labaña, que tiene referente a Roberto Labaña, ese es el otro muy buen ejemplo. No tendría por qué tenerlo Massa en ese sentido. Y también siempre agrego que si a esta altura, después de tantos años, Massa, si algún pecado pudo haber tenido, me parece que lo purgó cuando le puso definitivamente, clausuró la posibilidad de la Cristina Eterna. Tenemos que estarle agradecido a Massa que no tenemos Cristina Eterna cuando él los enfrentó en el 2013. Y me parece que eso en gran medida nos permite mirar un poco para adelante, ¿no? Margarita, ha sido muy amable como siempre. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Vamos a charlar básicamente estos mismos temas, pero con Alejandro Katz. Es ensayista, un intelectual que tiene una mirada muy particular, interesante sobre todo esto. Y bueno, la frutilla del postre, Patricia Sosa. Diego la definió
como una de las artistas populares más importantes que tiene la Argentina. Vamos a hablar de ella como cantante, pero también como ciudadana comprometida, su actitud solidaria, el hecho de cantar frente al Papa, todo eso en instantes. Ya venimos. ¿Necesita renovar el parque automotor de su empresa? Piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado, número 1 en subastas industriales.